pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Amante Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, primeramente porque ya tú estabas en este lugar antes de nosotros llegar a él, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, por todo lo que hayamos hecho que no sea conforme a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos, mi Dios, tu santa y bendita dirección en este momento, para que tú nos alimentes, Señor, por medio de tu consejo, por medio de tu palabra, Señor amado. Que meramente yo sea un vaso tuyo usado en tus manos, un mero instrumento, Señor, para que tu palabra fluya y nos hable al corazón de cada uno de nosotros, para poder cada día reconocer, Señor, a la vocación a la cual tú nos has llamado, Señor, que es el Evangelio de Jesucristo, Señor. Que nuestras vidas, Señor, no se desvíen a otra cosa que no sea, Señor, reconocerte a ti, Señor, en todo lugar, en todo momento, dando testimonio de ti por siempre, Padre. Bendícenos, Señor, guárdanos en tu nombre, y te pido, Señor, que detrás de la cruz, Señor, estoy, y seas tú hablándonos a nosotros, Señor. La gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título de este mensaje yo lo titulé Santificados para Dios. Y es porque el pueblo de Dios, Dios lo llamó para eso, para ser santificados en su nombre. Y santificado lo que quiere decir es apartados para Él, para un propósito santo. Aleluya. Y la santificación no es otra cosa que la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en el creyente para purificarlo, para separarlo del mal, con el propósito de prepararlo para buenas obras. Y la palabra dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entendiendo claro que nadie es merecedor de la salvación. Y también, de la misma manera, tampoco nadie puede santificarse por sus propios esfuerzos. Solo Dios es el que purifica el corazón del hombre por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. Así que el ser purificados, no crea que es de usted. El ser santificado, no crea que es de usted. Yo no voy a creer que es de parte mía tampoco, porque todo proviene de Dios, quien nos llamó para ser santificados. Así que la palabra es clara. En Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que el pueblo de Dios no es cualquier cosa, hermano. No se considere cualquier cosa. Usted es parte del cuerpo de Dios, que es la iglesia. Usted es parte, yo soy parte, somos parte fundamental del cuerpo de Cristo. Amén. Y para eso Dios nos ha llamado, para pertenecer al cuerpo. Amén. No podemos estar apartados ni fuera del cuerpo. El primer punto que yo voy a discutir y que el Señor quiere que nosotros podamos entender claramente es que somos para Él especial tesoro. La palabra dice que el pueblo de Dios es especial tesoro, hermano, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos separó para que nosotros en el momento del llamado respondiéramos a Él. Y en el momento del llamado usted respondió a Dios. En el momento del llamado yo respondí a Dios también. Así que tenga en cuenta que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y ya usted estaba preparado para ser un hijo de Dios. Refiriéndose al pueblo de Israel, Jehová dijo, Él te ha separado y te va a redimir. El Dios de Israel, nuestro Jehová, el Dios de ahora,
¿verdad? Del Nuevo Testamento. Jehová es en el Viejo Testamento, pero Dios es ahora en el Nuevo Testamento, el pueblo gentil de Dios. Y dice que Dios, en el Salmo 138, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Así que como Dios redimió a aquel pueblo de Israel de todos sus pecados, dice que Él redimió el pueblo que por medio de la fe ha aceptado a Cristo, lo ha redimido también de todos sus pecados. Y dice los presentes, los pasados y los futuros. Claro está, siempre teniendo en cuenta que eso no nos da licencia para pecar, ¿verdad, hermano? Amén. Usted no piense que porque Dios le perdonó sus pecados presentes, pasados y futuros, tenemos libertad para pecar. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y el pecado siempre, siempre ha tenido sus consecuencias. Y lo hemos visto en grandes hombres de Dios, que aunque fueron grandes hombres de Dios, también pecaron contra Dios, pero también pagaron por su pecado. Así que teniendo eso en cuenta, el Viejo Testamento para nosotros es un vivo ejemplo de lo que realmente nosotros tenemos que conocer de Dios. ¿Quién es Dios? Porque el pecado tendrá siempre su castigo. En Éxodo 19:5 dice la palabra del Señor que, antes de ir a ese verso, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Todos conocemos esa historia. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿lo sacó de dónde? De la esclavitud, ¿verdad que sí? Cuando Dios te sacó a ti, ¿de dónde te sacó? De la esclavitud, del pecado, ¿verdad que sí? Así que al tercer mes de Dios haber sacado a aquel pueblo de Egipto, dice la palabra que llegaron al desierto de Sinaí, el tercer día de ese tercer mes. Llegaron al desierto de Sinaí y allí Dios llamó a Moisés y le dijo: ven, sube, sube que te declararé lo que yo quiero. Ya Dios estaba preparando a ese pueblo para darle la ley, y ya Dios estaba preparando a ese pueblo para que Moisés fuera el portandarte del mensaje de Dios. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés: ven, sube al monte, Amén. la palabra que le dijo: ve y declárale a Jacob y a los hijos de Israel lo siguiente. Aleluya. Y en Éxodo 19:5 le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro, porque yo soy Jehová. Aleluya. Así que, así como aquel pueblo era el especial tesoro de Dios, en este día también usted es su especial tesoro. Somos el especial tesoro de Dios. Y no solamente eso, dice la palabra que usted es algo muy especial. En Deuteronomio 4:20 dice que Jehová el Señor tomó a aquel pueblo y lo sacó del horno de hierro de Egipto. Lo sacó para que fuera el pueblo de su heredad.
para que fuera el pueblo de su heredad. Usted también es el pueblo de su heredad. Para ser pueblo sobre todos los pueblos, para ser pueblo sobre todas las naciones que hay sobre la tierra. Así que el pueblo de Dios es un pueblo muy especial, porque es un pueblo que está sobre todos los pueblos de la tierra, sobre todas las naciones. Eso somos nosotros, eso es el pueblo de Dios. También si vamos siguiendo Deuteronomio 7:6, Dios lo ha escogido a usted para ser un pueblo especial. Amén. Un pueblo especial sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos. Y también en 14 de Deuteronomio 14:2 lo ha llamado para que usted sea también un pueblo único. Dice, tú eres pueblo santo y te he escogido para que seas un pueblo único. Amén. Para que seas un pueblo único. Aleluya. Y en 26:18 Jesús, Dios, declara que somos su exclusiva posesión. Somos de su posesión. El pueblo de Dios es de su exclusiva posesión, hermano. Amén. Y yendo ahora al Nuevo Testamento, para que no digan, pero está en el Viejo Testamento, te quedaste ahí, ¿qué pasa? No. En Primera de Pedro 2:9 dice la palabra bien claro, hermano, y siempre se está repitiendo en la iglesia de Dios, y se seguirá repitiendo, hermano. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermano, eso somos nosotros, eso es el pueblo de Dios. Gracias. Linaje escogido desde el principio. La palabra dice que somos sacerdotes, gente santa para Dios. Así que como sacerdotes y gente santa debemos caminar. No debemos desviar nuestra vista del llamado al cual Dios nos ha hecho, hermano. De manera que todo aquel que ha sido llamado, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, Jesús, ha sido llamado para santificación, hermano. Amén. Para santificación. Amén. Y tenga bien claro que el propósito de Dios se va a cumplir en usted. Amén. Si usted es un hijo de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en usted. Amén. Se va a cumplir en mí si soy un hijo de Dios. Si usted no es un hijo de Dios, eso no se va a cumplir en usted. Usted no va a ser santificado nunca. Porque usted nunca ha sido llamado. Pero si ha sido llamado, téngalo por seguro que usted va a ser santificado en Él. Dice la palabra que si fuimos redimidos, fuimos lavados por la sangre de Cristo y fuimos limpiados, Señor, ahora somos ¿qué? Siervos de Dios. Entonces, como tal, el fruto de un siervo de Dios debe ser la santificación. Y el resultado de la santificación se llama la vida eterna en Cristo. Eso lo dice Romanos 6:22. Si usted quiere lo puede buscar. Entonces, habiendo sido libertados del pecado y su esclavitud, Dios nos ha llamado a servir ¿a dónde? A la justicia. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios nos ha llamado a santificación. Así que como tales debemos servir entonces a la justicia. Amén. Y no a la inmundicia. Ya que nosotros fuimos introducidos y llamados a servir a esa justicia por la gracia divina en Cristo para obedecer. La palabra de Dios dice que la salvación es para los que obedecen.
Para los obedientes. Los desobedientes no van a entrar al cielo, hermano. Los desobedientes se van a quedar acá abajo. Y la instrucción de Dios es bien clara. Para obedecer. ¿Para obedecer a qué? A la verdad de Dios. A lo que Dios ha dicho ya. Al llamado que Dios nos ha dejado ver a través de su santa y bendita palabra. Así que como Dios llamó para santificación a aquellos hermanos que estaban en Tesalonicenses, así también nos ha llamado a nosotros. Y como aquellos creyentes en Tesalonicenses fueron muy agradecidos, dice que fueron muy agradecidos por el llamado de Dios a la salvación por medio de la santificación en Cristo Jesús, usted y yo también tenemos que ser agradecidos. Amén. Usted y yo tenemos que también ser agradecidos. Porque usted tiene que reconocer que eso no es porque usted se merece que Dios lo salvara. Amén. Eso no es porque usted se crea que es el más lindo. Eso no es porque usted se crea que es el más inteligente intelectualmente. No. Solamente eso es porque a Dios le plació en su gracia bendita, en su misericordia de llamarlo a Cristo. Solamente por eso es que tenemos que ser agradecidos. Porque eso es un privilegio que usted y yo hemos tenido. Gracias a la bendita gracia de Dios en Cristo que nos llamó para ser salvos. Gloria a Dios. ¿Y cuándo es que el creyente es agradecido? ¿Cuándo es que el creyente es agradecido? El creyente es agradecido cuando está en la presencia de Dios. Amén. ¿Y cuándo es que el creyente está en la presencia de Dios? Siempre. Amén. El creyente tiene que estar en la presencia del Señor siempre. Amén. En las buenas, en las malas, o en las menos buenas. Amén. En las circunstancias, sean tales las que sean. Tenemos que estar en la presencia del Señor siempre, sabiendo que el Señor está con nosotros. Usted no está solo, hermano. En las dificultades, en las enfermedades, en cualquier situación difícil que usted se pueda encontrar, pues nos vamos a sentir como incómodos. Pues seguro que sí. En una situación difícil, ¿quién se siente bien? O dígame a alguien que se sienta en una situación difícil se siente bien. Humanamente hablando, nadie se siente bien en una situación difícil. Pero sí tenemos que tener presente de que usted no es cualquier cosa. Amén. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene que saber que tiene un padre. Un hijo sabe que tiene un padre. Amén. Y cuando el hijo sabe que tiene un padre, cuando el hijo se encuentra en situaciones difíciles, incómodas, ¿qué hace? Va donde el padre. Para que el padre lo socorra, lo ayude, lo instruya, lo guíe. Aleluya. Y usted se puede manifestar de una forma, como diría yo, contento. Amén. Porque sabe que el Padre lo que le va a decir es bueno para usted. Lo va a hacer sentirse bien. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Y el que camina en la presencia del Señor, camina a la luz de su palabra. Camina a la luz de su palabra. El salmista dice en el Salmo 119:5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que si el camino que nosotros llevamos es Cristo, mire, hermano, usted está caminando en la presencia del Señor.
Y cuando dice que la palabra es lámpara a mis pies, en Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, cuando dice lumbrera mi camino. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Así que la palabra de Dios, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Muchas veces pensamos que la palabra, pues, eso me cansa, eso me da sueño, eso no puedo leerla porque me duermo. Pero eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Eso es del maligno. Eso es del maligno, hermano. Porque la palabra es vida. La palabra es vida y Dios quiere que la escudriñemos. Por algo no la dejó. Para que nosotros caminemos en ella. Para que nosotros veamos la instrucción que nos da la palabra. Para buscar la solución a los problemas que nos pueden aquejar. A los problemas que tenemos que enfrentar. Y a toda situación que va a surgir en un momento dado. Así que caminar en la palabra del Señor significa que usted no se detendrá, no se desviará. Su vista no será ni a la izquierda ni a la derecha, sino que usted irá con un fin primordial y es alcanzar la meta. El fin es alcanzar la meta y Dios no lo va a dejar solo, hermano. Dice que Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Si buscamos en Josué, si usted busca Josué 5, en Josué 5, Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad que sí? Cuando Moisés, Dios no le permitió entrar a la tierra de Canaán, a las tierras prometidas, el sucesor fue Josué, ¿verdad? En Josué 1:5 la palabra dice, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que cuando Dios le hizo esa promesa a Josué de que él no iba a estar solo, sino que cuando él cruzara el Jordán, él iba a estar con él. Y él era el que iba a dar el frente, ¿verdad? Así como estuvo con Moisés, dice que estará contigo también. Amén. Así que como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué y estuvo con los grandes hombres de Dios, también está contigo. Amén. También está conmigo. Gloria a Dios. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así que la exhortación al creyente es como nos habla en 2 Corintios 7:1, según sus promesas, es limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. A eso nos manda Dios. El creyente, el que ha conocido a Cristo, tiene que, confiando en las promesas de Dios, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y por qué limpiarse de toda contaminación de carne y espíritu? Porque Dios nos ha llamado a santificación. Por eso mismo, porque Dios nos ha llamado a santificación. Así que nosotros mirando, como dice en 1 Tesalonicenses 4:7, lo dice bien claro. Dios no te ha llamado a inmundicia, sino te ha llamado a santificación. Por tanto, todo creyente tiene que ser un imitador de Cristo. ¿Lo eres tú? ¿Lo soy yo? Cuando yo digo, ¿lo eres tú?, tengo que incluirme, porque yo también estoy en ese barco, hermano. ¿Somos verdaderamente imitadores de Cristo? Si no lo somos, tenemos que empezar a hacerlo, hermano. Porque nadie que se llame un hijo de Dios deja de ser un imitador de Cristo. Y no es porque meramente usted quiera ser un imitador de Cristo.
es porque Dios lo demanda. Dios lo dice. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Así que todo creyente está obligado a ser y llamado a ser un imitador de Cristo, así como Pablo lo hacía. Cuando dice en 1 Corintios 11:1 lo dice bien claro, que como el apóstol Pablo era un imitador de Cristo, así también nosotros, Dios nos ha llamado a ser también imitadores de Cristo. Y es una demanda de Dios porque Dios es santo. Dios es santo. Y a Él se le conoce como se le conoce como con ese nombre, como el santo, ¿verdad? Como el 3 veces santo. Dice la palabra en Apocalipsis 4:8, la parte final. Porque Dios es santo, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Santo de Israel, el Dios todopoderoso. Así que todo esto nos tiene que llevar a nosotros como creyentes a vivir una vida santa, justa, delante de Dios, teniendo una conducta agradable delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. Nuestra conducta, dice la palabra de Dios, que tiene que ser irreprensible, ¿verdad, hermano? La conducta del creyente tiene que ser irreprensible. ¿Por qué tiene que ser irreprensible? Para que nadie nos pueda señalar. Porque si usted como creyente, si yo como creyente ando en una conducta desordenada, lo primero que va a hacer la gente es, ¿y eso que es cristiano? ¿No se lo han dicho a usted? ¿Usted no lo ha oído decir? Pues sí, yo lo he oído. ¿Y eso que es cristiano? Así que la conducta del creyente tiene que ser una conducta irreprensible, hermano. Que nadie te tenga que señalar. La razón es clara. Llegará el momento en que usted y yo vamos a partir de aquí. A nadie le gusta que le mencionen eso, ¿verdad? Pero usted no se va a quedar aquí para piedra, ni yo tampoco. Usted no se va a quedar para piedra aquí. Así que llegará el momento en que usted tendrá que partir. Y llegará el momento en que vamos a estar, dice la palabra de Dios, delante del trono blanco de Dios, del gran trono de Cristo. Allí tenemos que comparecer cada uno. Y no es que usted vaya a perder la salvación. No crea eso, hermano. Si Dios lo salvó, lo salvó. Usted no va a perder la salvación. Pero usted va a tener que dar cuenta por las cosas buenas que hizo y por las cosas malas que hizo. Yo voy a tener que dar cuenta por las cosas buenas que hice y por las malas Dios me va a pedir cuentas. Hay un programa de radio que se titula Rindiendo Cuentas. Pues nosotros, usted y yo, también vamos a tener que rendir cuentas. Y es bueno que cuando esas cuentas se vayan a rendir, estén claras. Hay un refrán que dice por ahí: cuentas claras conservan amistades. Pero en este caso, cuentas claras nos da a nosotros el favor de Dios. Si usted tiene la cuenta clara, dice que el que no tiene hecha, no tiene sospecha. El segundo punto que vamos a discutir se titula, o yo lo he titulado, partes de la santificación. Partes de la santificación. La santificación consiste de dos partes. Número 1, la mortificación del viejo hombre, es decir, el cuerpo del pecado. Esa es la mortificación, ¿verdad? Es el acto de Dios por medio del cual la mancha y la corrupción de la naturaleza humana que resultó del pecado se va removiendo en forma gradual. ¿Entendieron?
Ok, voy a explicar. Si no me entendieron, cuando dice en forma gradual es que el pecado en el creyente, dice la palabra que nosotros somos santos, ¿verdad? Santos de Dios. Pero usted tiene que entender que usted es un santo pecador. Usted es un santo pecador. ¿Y por qué usted es un santo pecador? Porque el pecado está encejado. Usted es la cárcel del pecado. Yo soy la cárcel del pecado. El pecado está ahí. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces podemos estar pensando, ya Dios me salvó, ya el pecado de eso ya no voy a pecar. No, que tenga cuidado, hermano. No se jacte delante de Dios, no se enaltezca, porque el pecado puede florecer fácilmente. Y al principio dijimos que el pecado trae consecuencias. No podemos creernos que ya llegamos. Estamos en el camino. Estamos en el camino. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Pongamos los ojos siempre en Jesucristo. Confiemos en Jesucristo. No confíe en usted mismo. Aleluya. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Proverbio dice eso. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. A veces el corazón lo puede engañar a usted. A veces el corazón nos engaña. Nosotros podemos pensar que algo es bueno cuando no necesariamente lo es. Esa mancha y esa corrupción de la naturaleza humana que resultó del pecado se va removiendo en forma gradual. Y la Biblia lo presenta como la crucifixión del viejo hombre. Y lo relaciona con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya usted no puede estar mirando a Cristo crucificado en la cruz. Yo no puedo estar mirando a Cristo crucificado en la cruz. Ya Cristo no está allí. Por eso es que nosotros no creemos que Cristo está crucificado en la cruz. Porque ya Cristo no está allí, hermano. Allí quien está ahora es usted y yo. Usted y yo somos los que tenemos que estar ahora crucificados en la cruz. Ya Cristo no está crucificado allí. ¿Y cómo usted está crucificado en la cruz de Cristo? Crucificando su carne con sus pasiones y con sus deseos. Así usted está crucificado en la cruz de Cristo. Pablo en Gálatas 5:24 contrasta lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad? Hay un contraste de lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y luego termina diciendo, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y los que son de Cristo. Lo dice claramente, y los que son de Cristo. Así que la carne y las pasiones y los deseos tienen que estar crucificadas allí en la cruz. Amén. Pero son los que son de Cristo. El que pone su fe en Cristo y anda por el Espíritu no se somete a los deseos de la carne. El que anda por fe en Cristo y camina en el Espíritu no se somete a los deseos de la carne. Sé que tenemos que orar mucho. Cuando se habla de la oración es porque la oración es bien importante, hermano. La gente piensa que la oración no es importante. Todo es importante. Todo lo que sea de Dios es importante y necesario que nosotros prestemos pronta atención. Porque es Dios que lo está diciendo. La palabra dice que oremos sin cesar.
¿Cuánto usted ora, hermano? Yo no soy un orador tampoco. Yo tengo que orar. Pero, ¿cuánto nosotros oramos para Dios? Posiblemente, yo no sé. Quizás habrá algunos que ni oran. Un creyente que no ora, está malo eso. Tenemos que orar a Dios, hermano. Porque si usted no ora, usted se va a debilitar espiritualmente. Si usted no ora, usted puede ser presa fácil para caer en cualquier tentación. Si no oramos, le estamos diciendo a Dios que somos suficientes por nosotros mismos. Y todo eso nos puede llevar a caer, hermano, a caer. Así que es muy importante que nosotros siempre tengamos en nuestro corazón que Dios quiere que nosotros tengamos siempre nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu en la presencia de Dios. Amén. Para que alguien que no sea Dios venga a ocupar el lugar. Que no haya otro que ocupe ese lugar, hermano. Y la segunda parte de la santificación es la vivificación del nuevo hombre. La vivificación del nuevo hombre. Esa palabrita, ¿verdad? La vivificación del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora usted está en Cristo, no para vivir la vida que usted vivía, agradándose a sí mismo, haciendo lo que usted quería, dejándose llevar por los deseos de la carne y haciendo lo que a usted le placía. Ahora no, ahora es diferente. Porque usted es un nuevo hombre. Y la palabra bien claro dice en Corintios, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el hombre de Dios es una nueva criatura, hermano. Y como nueva criatura, vamos a caminar en esa nueva criatura. Aleluya. Agradándole a Dios. En todo, hermano, en todo. Esa vivificación del nuevo hombre es el acto de Dios que consiste en fortalecer la disposición santa del alma. ¿Cuánta disposición santa del alma hay de usted para Dios? Disposición santa del alma para Dios, para las cosas de Dios. ¿Cuánta disposición santa hay de parte de mí, de parte de usted, para escudriñar las Escrituras? ¿Cuánta disposición santa hay? ¿Cuánta disposición santa del alma hay para venir a la casa de Dios? ¿Cuánta disposición santa hay para que usted ame a su hermano, perdone a su hermano, viva en amor? También en esa nueva vivificación del nuevo hombre se aumenta la actividad santa. ¿Cuánto se aumenta la actividad santa en usted? Usted lo sabe. ¿Cuánto aumento hay en esa actividad? La palabra dice que se aumenta la actividad santa. ¿Cuánto aumento hay en esa actividad santa en lo que se refiere a las cosas de Dios? Y dice también que de ese modo se engendra y se promueve un nuevo curso de vida. Un nuevo curso de vida. En otras palabras, el pecado tiene que ir saliendo para darle entrada a la verdad de Dios. El pecado tiene que ir saliendo para darle entrada a la verdad de Dios. Como hijo de Dios, para agradarle a Él. ¿Y cómo podemos más o menos ilustrar esto? Imagínense una casa que esté cerrada
llena de pestilencia. Una casa cerrada llena de pestilencia. Usted va y abre esa casa. ¿Qué pasa con esa podredumbre, vamos a decirlo así? Con esa pestilencia que había allá adentro. Cuando usted abre la puerta, lo primero que sale es eso, ¿verdad? ¿Y qué entra? Aire puro. Sale la contaminación y entra el aire puro a esa casa. Y la casa se va limpiando gradualmente, ¿verdad que sí? Eso mismo sucede con el creyente, con nosotros. Cada día en nosotros va saliendo aquello que nos hace daño, que afecta nuestra relación, nuestra comunión con Dios, con nuestros hermanos. Y va entrando la bendición de Dios a nuestra vida, Amén. cambiando todo aquello y dándole ¿qué? Dándole olor fragante. Amén. Dándole olor fragante, hermano. Estas dos partes de la santificación, dice la palabra que no son sucesivas. Las dos partes de la santificación, tanto la mortificación del viejo hombre como la vivificación del nuevo hombre, no son sucesivas, son contemporáneas. Van surgiendo al mismo tiempo, porque va en forma gradual. Usted va saliendo lo que no es de Dios y va entrando lo que es de Dios. En forma gradual. Porque si fuera en forma sucesiva, jamás y nunca esa nueva estructura original en Dios se podría dar en nosotros. Jamás. Jamás se podría dar. Porque el pecado se quedaría. Ahora el pecado sale y entra la verdad de Dios. Y esa nueva estructura original en Dios lo que nos da es una vida nueva para Dios. Una vida nueva para Dios. Amén. De manera que el verso que nosotros leímos en Romanos 6:11, nos lo dice bien claro. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De manera que usted tiene que estar en vela. El soldado cuando está en la guerra tiene que estar en vela. Cuando lo mandan a un campo tiene que estar en vela, no se puede dormir. Hermano, usted no se duerma tampoco. No nos podemos dormir. Si usted se duerme, se puede buscar un gran problema. El creyente tiene que estar siempre despierto. Así como la hermana trajo la ilustración de Jeremías con aquellas personas, Sanbalat y aquellos otros que querían hacerle daño al pueblo de Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Estaba preparado. Aleluya. Estaba preparado para el ataque de aquella gente. Santo eres, Señor. Cuando aún trabajando, siempre estaba con su espada ahí. Gloria a Dios. Y había un pueblo trabajando y había otro pueblo que estaba pendiente, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que ser igual. El pastor necesita oración. Porque fue el que Dios puso aquí para dirigir la iglesia. Cada hermano de la iglesia necesita oración. Por eso es que la palabra nos dice que tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que vigilarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Pero lo he dicho, cuidarnos los unos a los otros. No maltratándonos los unos a los otros. A eso sí que Dios no nos ha llamado. Amén. Dios nos ha llamado a cuidarnos los unos a los otros, a velar los unos por los otros, porque eso es lo que Dios quiere. Porque si estamos juntos, unidos, el maligno difícilmente podrá entrar. Cuando el soldado está en vela, es difícil que lo cojan fuera de lugar. No va a ser vencido. Y hay que estar en vela porque
ese pecado que fue destruido interiormente en usted, en mí, dice la palabra, ese pecado que fue ahí destruido, dice, no vuelva a levantar cabeza. El pecado no puede volver a levantar cabeza, hermano, usted, porque ya el pecado no se va a enseñorear de usted. El pecado no se puede enseñorear del creyente, porque ha sido destronado, ya no tiene poder para gobernarlo. El pecado no tiene poder para gobernar al creyente, al Hijo de Dios. Entonces no puede venir a vencernos para ilegalmente, moralmente. Dice que por la sangre de Cristo, por la muerte y por la resurrección de Cristo, en el creyente el pecado ha quedado destituido. Ha quedado destituido de su derecho a gobernar su conducta. Amén. El pecado no puede gobernar la conducta del creyente, hermano. No, el pecado no puede gobernar la conducta del creyente, porque ya el pecado ha sido vencido por Cristo Jesús. Amén. De manera que nadie puede justificarse de debilidad ante la tentación. Nadie puede justificarse de debilidad ante la tentación, porque hay dos cosas bien importantes que Dios le ha dado al creyente. Dios le ha dado al creyente la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dos fuerzas poderosas, la gracia de Dios en usted y el poder del Espíritu Santo. Wow. Así que usted no puede decir que es débil. Gloria a Cuando Dios. venga la tentación, no diga que cayó porque usted es débil. Yo no puedo decir que caí porque soy débil, porque si Dios me ha facultado, me ha llenado de su bendita gracia divina y me ha dado del poder del Espíritu Santo, ¿o es que el Espíritu Santo no muere en usted? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo muere en usted, ¿verdad que sí? Amén. La palabra de Dios muere en mí, muere en usted también. Así que no hay excusa para decir que cayó por la debilidad del pecado. En una ocasión, en 2 de Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo, y no fue porque Pablo pecó, porque Pablo no pecó. El Señor le dijo a Pablo, por su debilidad de la carne, pero no podemos confundir la debilidad de Pablo en la carne, ni la debilidad suya en la carne, con la debilidad de la tentación del pecado. Porque el pecado viene ¿por qué? Por la concupiscencia, por los malos pensamientos. Pero cuando se habla de debilidad en la carne es que usted es débil, que usted se enferma, que usted necesita comer y cosas por el estilo. Ahí es que usted es débil. Pero no es porque usted es débil para pecar. Jesús era débil en la carne, en el sentido de que a él le daba hambre, comer. Él tenía otras cosas en las cuales era débil, pero nunca fue débil en el pecado. El pecado nunca llegó a él. Así que el pecado tampoco puede llegar a nadie en el sentido de que nos justifiquemos diciendo que fui que caí porque soy débil. Cayó porque la palabra de Dios dice que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, usted no tenía conciencia de que eso Dios se lo había dado a usted. Lo había dado a mí. Por eso es que tenemos que estar en vela, hermano. Así que esa gracia y ese poder del Espíritu Santo, lo dice el apóstol Pablo, le dice en 2 de Corintios 12:9. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que Dios dijo. Cuando tú eres débil, que te sientes débil, no para pecar, que te sientes débil en otras áreas, el Señor te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil,
entonces yo soy fuerte en ti. Confía en mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo lo que hacía era que se gloriaba más en sus debilidades. Pablo se gloriaba en sus debilidades. Cuando le dijo, quítame este aguijón. Quítame este aguijón. 3 veces he rogado que me lo quite y no me lo quitas. Entonces el Señor le tuvo que responder así. Entonces Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando me glorío en mis debilidades, entonces Dios es fuerte en mí. Reposa sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, confiando en esas promesas de Dios que Dios le ha dado al pueblo de Dios, en Judas 24 nos recuerda el Señor Jesús una cosa bien clara que usted tiene que tener en mente también, hermano, que cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, nos va a presentar delante de Dios sin mancha delante de su gloria, y nos va a presentar con gran alegría. Nos presentará delante de Dios con gran alegría, porque le hemos creído a Él, hemos confiado en Él. Y la conclusión de este mensaje es la siguiente: cuando Dios nos llamó y nos apartó por medio de su Espíritu Santo en su gracia divina, fue para obedecer a la verdad de la palabra de Dios y responder por medio de la fe en Cristo Jesús y ser rociados con su sangre. Amén. Para que seamos santificados en Él. Aleluya. Así que como creyentes se nos exhorta, como hijos obedientes, a una vida santa. Primera de Pedro 1, 15, 16 nos dice muy claramente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que Dios me dio para que yo trajera en el día de hoy. Así que si el Señor le habló en alguna de estas áreas que hemos discutido en esta mañana, cójalo para usted, hermano. A mí también me habló, hermano. A mí me habló también. Así que le damos la gloria al Señor. Y le pido al Señor, ¿verdad?, que cada día nosotros busquemos más el rostro del Señor, orando y teniendo en cuenta que donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted se encuentre, así sea allá en el Himalaya, en el fondo del mar, allí está Dios también. Allí están los ojos de Dios, porque los ojos de Dios están su vista sobre los buenos y sobre los malos. Y tenga en cuenta, vamos a estar delante del trono blanco, delante del trono de Cristo, para que cada uno respondamos, ¿verdad?, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Amén. Sea bueno, sea malo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad y el privilegio, Señor, y el honor que tú me has dado en esta mañana de poder exponer tu palabra, Señor. Suplicándote, mi Dios, que cada día, Señor, tú nos ayudes, Señor, a crecer, nos ayudes a madurar como hijos tuyos, Señor, como nuevas criaturas en Cristo, Padre Celestial. Que cada día, Señor, seamos fortalecidos en ti, Padre amado. Que cada día seamos afirmados en tus caminos, Padre Celestial. Que cada día podamos estar mirando hacia el frente, Señor, y busquemos, como dice tu palabra, el premio del supremo galardón, que es la corona de justicia, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, quien se dio por nosotros, Señor amado. Y te pedimos en el nombre de Jesús que la sangre de tu Hijo amado Cristo en todo momento nos cubra, Señor, y nos ayude, Señor, a vencer todos los obstáculos que tenemos por el frente, mi Dios. Que seas tú al frente de nosotros, Padre Celestial, limpiando todo ese camino, Señor, que nos llevará a ti, Padre Celestial. Gracias te damos a ti, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús.